Hola, mi nombre es Sebastián y estás a punto de ver una actividad que hicimos el sábado 27 de marzo del presente año. Básicamente lo que hicimos fue compartir 100 platos de comida en el sector de la Bomba del Amparo. Decidimos hacer esta actividad para las personas que viven en necesidad en dicho sector. Primero fuimos al barrio San José de los Campanos. Allí decidimos apoyar un negocio familiar comprando los elementos para la comida justo allí. Ahí compramos la papa, el pollo, los vegetales. Luego de ahí movimos los alimentos para el edificio de la iglesia en Ternera, en el cual nos estaban esperando unas damas de gran corazón que voluntariamente dedicaron la tarde entera para hacer una deliciosa ensalada de papas con pollo. Ellas, es difícil olvidar el gozo con el que trabajaban, porque mientras que iban cocinando, iban cantando alabanzas, adorando a Dios, y era algo maravilloso porque se notaba el amor con el que estaban preparando esta comida para las personas en la Bomba del Amparo. Luego de eso llegaron otros jóvenes de manera voluntaria y nos ayudaron con una camioneta a llevar la comida a la Bomba del Amparo. Una vez llegamos allí, empezamos a hacer contacto con las personas. Deseábamos realmente ir más allá que simplemente dar un plato de comida. Realmente nos esmeramos por hacer un contacto humano con estas personas, de preguntar sus nombres, su procedencia, cómo llegaron al punto donde están y qué podíamos hacer por ellos en ese momento para ayudarlos. La razón por la que hacemos esto es porque es lo que aprendemos de Jesús. Sabemos que la problemática de las personas sin hogar en Cartagena es un problema gigantesco, es un problema multidimensional que no podemos resolver con 100 platos de comida. Pero lo quisimos hacer de todas maneras porque si vemos el ejemplo de Jesús, vamos a darnos cuenta que Él, aunque parecía una persona insignificante, un solo ser humano que intentó hacer el bien en un pequeño punto del mundo, sin embargo, le dio inicio a un movimiento que hasta el día de hoy no ha parado. Así que deseamos hacer las cosas porque Jesús tenía la convicción de que aunque empezáramos de la manera más pequeña posible, sí se podía hacer algo que durara por generaciones. Eso es lo que Jesús mismo enseña a través de la parábola de la semilla de mostaza, por ejemplo, donde Él dice que el reino de Dios es como una semilla que aunque puede ser muy chiquitica, cuando se siembra llega a ser tan grande que hasta las aves del cielo hacen sus nidos en ella. Y con esa parábola Él quería que imagináramos que existe una fuerza de vida escondida en las acciones más pequeñas de solidaridad, de compasión, de amor. Ahí está escondida quizás la fuerza que requerimos para que este mundo sea diferente. Él también hablaba de la parábola de un hombre que siembra una semilla y luego él se acuesta a dormir. Y sin él saber cómo la semilla va creciendo debajo de la tierra hasta que se convierte en un gran árbol. Y con esta parábola Jesús quería que entendiéramos que nosotros no somos los protagonistas a la hora de cambiar este mundo. No podemos ir mucho más allá de plantar una semilla, pero Dios es el que hace obras misteriosas de formas que ni siquiera podemos imaginar ni pensar, así como una semilla se desarrolla de manera misteriosa en la vida subterránea. Así que nosotros no sabemos qué tan lejos va a llegar este video, no sabemos cuántas veces más podremos hacer esta actividad, pero tenemos la convicción de que estamos sembrando una semilla y que Dios puede hacer cosas misteriosas con ella y llevarlo a niveles que ni siquiera podemos imaginar. Deseamos invitarte, no sabemos cuán lejos llegará este video, pero deseamos que la semilla sea sembrada y que Dios haga con esta semilla lo que Él quiera hacer. Bendiciones.